Y lo primero que te voy a preguntar, porque seguramente la gente es la que está más ávida de saber algo, es sobre esta nueva variante Omicron que apareció en Sudáfrica el 24 de noviembre, que se comunicó a la OMS. Esto, la OMS la catalogó como una variante de preocupación, y bueno, esto llegó a todos los medios de comunicación mundiales avisando esta situación, y obviamente que trajo miedo, ¿no? Trajo miedo sobre una variante que supuestamente tiene más mutaciones, que supuestamente puede reinfectar a las personas. Digo supuestamente porque todavía se siguen haciendo estudios para terminar de definir varias cosas. Hablan de que podría evadir la inmunidad natural, podría evadir la inmunidad conferida por las vacunas que hasta acá tenemos. Pero bueno, la pregunta sería para vos, Flor, ¿cuál es tu opinión al respecto de Omicron y cuán mal estamos en relación a las vacunas existentes y a lo que venimos haciendo hasta hoy con una nueva variante, ¿no? Bueno, podemos estar diciendo, digamos, separar entre lo que sabemos. Bien, ¿Qué sabemos? Es una variante que tiene 32 mutaciones en la proteína de la espiga y tiene algunas mutaciones, más o menos 10, en el dominio unión al receptor. En bien, castellano, hace que el virus pueda entrar más fácilmente a la célula. Y se cree que podría ser también igual de transmisible o incluso más transmisible de persona a persona que la variante Delta, que es la variante que hoy por hoy en Argentina y en el mundo. El 95% de lo que circula es Delta. Entonces, lo que hay que ver es si Omicron puede ocupar el lugar de Delta, porque lo que suele pasar con las variantes es que van como ocupando sus lugares. Entonces, claro, digamos, la infección por Omicron se puede dar en personas vacunadas y no vacunadas, pero uno de los mensajes que quiero que queden del vivo de hoy es que no da lo mismo estar vacunado que no, ¿sí? O sea, como súper importante esto y súper importante entender que las variantes del virus aparecen porque el virus sigue circulando. Y tal esa cual. frase es una frase hecha, o de hecho una frase de remera, que yo tengo una remera que es una frase de nadie está solo, nunca mejor aplicada. ¿Por qué? Porque si pensamos que las variantes del virus se dan porque hay que imaginarse como si fuese que el virus va haciendo copias de sí mismo. Es como una fotocopiadora que primero Sí, viene bien, copiando bien y se le empieza acabar el a tóner. la copia empieza a ser como un poco más fallida. Sí, Y esas pueden no tener ninguna significancia clínica ni epidemiológica, y hay algunas fallas, mutaciones, que sí pueden hacer que el virus sea más visible de persona a persona, que el cuadro sea más grave o que puedan evadir la respuesta a las vacunas. Todavía no sabemos cuál es el comportamiento de Omicron respecto a las vacunas, pero obviamente que sabemos que todas las variantes es mejor tener estar vacunado que no estar vacunado. obvio, obvio, obvio. Leí una noticia que dio la ministra Bisotti para CNN en español y me gustó algo. Voy a rescatar dos cosas. Por un lado, me gustó una frase de ella que dice que Argentina confía en las vacunas, y me parece que es sumamente importante poderle transmitir eso a la gente, que desde el Ministerio de Salud y todo lo que está por debajo de él confían en las vacunas existentes, confían en las vacunas que están en Argentina hoy en día para poder controlar de manera eficaz la pandemia, como estamos viendo que está sucediendo, ¿no? Con un 80% de vacunados con 2 dosis arriba de 18 años, un total aproximado, por lo que decía de la nota, en un 65-66% con 2 dosis de toda la población del país. Y que bueno, que todavía queda el desafío de por ahí llegar a marzo. Y esa es la segunda cosa que quería comentarte, a ver qué opinás vos. Ella habló de que lo más probable que para marzo de este año estemos frente a un nuevo brote, que veremos cómo lo enfrentamos, si es que la vacunación sigue como viene y tenemos a casi la gran mayoría de la población vacunada, que sería la situación ideal, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, por un lado, es verdad, Argentina tiene globalmente una muy buena adherencia a los programas de vacunación y también una confianza muy alta en las COVID, y no tiene un grupo antivacunas extremo muy grande como por ahí puede suceder en algunos países de Europa o en Sí. Estados Unidos, donde vos tenés por ahí un 30% de gente que está directamente en contra de las vacunas. Entonces ahí Uh -huh. ya lograr tener cobertura del 90-95% se te hace matemáticamente imposible. Sí, sí. Eh, Siempre que hablo de confianza en las vacunas, digo, no todo el que no se vacuna es un antivacuna. Hay gente que tiene dudas
y que lo que tenemos que hacer es escuchar esas dudas y responder esas dudas sin juzgar, con empatía, tener escucha e ir respondiendo, Claro, ¿no? ¿no? Como que me parece que si tendemos a hacer esta falsa dicotomía de que o sos pro vacuna o sos antivacuna, me parece que estamos simplificando un problema que es mucho mayor que ese. Y ahí, digamos, viene como la importancia, con esto que yo decía, el 95% tiene que ver con que tenemos que lograr alturas muy altas, por eso es que la idea es simultáneamente vacunar a los niños y niñas desde los 3 años, vacunar a los adolescentes, vacunar, estoy hablando de esto con primera dosis, a aquellos Sí, que sí, quieren haber iniciado el esquema de vacunación o por falsas contraindicaciones o por noticias falsas que le llegaron y le hicieron dudar en la vacuna, o por barreras en el acceso. Hay un porcentaje de la población que tiene barreras en el acceso y hay que usar ahí estrategias ingeniosas para que si las personas no vacunan, las vacunas vayan a las personas. tal cual, tal cual. Y además hay 7 millones de argentinos y argentinas que tienen iniciado su esquema y no tienen dada la segunda dosis. Entonces, paralelamente con el inicio de esquemas, hay que completar esquemas con segundas y terceras dosis. Recordemos que hay determinados grupos que tienen indicación de tercera dosis y otros que luego de 6 meses tienen indicación de refuerzo. Entonces, todo eso, imagínate que es un desafío súper complejo para cualquier país. Y de hecho, es lo que digo siempre, no nos creamos el centro del mundo, no inventamos nada, están todos los países en eso. Lo que sí tenemos de bueno es que no tenemos esta población antivacunas tan grande, entonces si se llevan a cabo estrategias para llevar las vacunas a la gente, puede que haya un aumento de los casos, pero que haga lo que se llama como un desdoblamiento de la curva. O sea, puedes tener un aumento de los casos sin que por ello tengas un aumento de las internaciones en terapia intensiva. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Lo que prevenimos es eso. Se entiende perfecto. Y lo otro que te iba a preguntar, que también dejó esbozar ella como un plan a futuro o en el corto plazo, es sobre el pase sanitario, que se está empezando como a hablar cada vez un poco más fuerte, tanto acá en Argentina como a nivel mundial. A nivel mundial creo que están empezando a marcar en estos grupos antivacunas el hecho de si no estás vacunado no vas a poder acceder a ningún lado y hasta en algunos casos no vas a poder salir de tu casa y sí van a poder circular los que sí están vacunados. Me parece una conducta un poco extrema, creo que estoy con vos de que hay que trabajar por qué no hay confianza en la vacuna, y no en los grupos antivacunas extremos, sino por ahí en los que todavía no tienen confianza, bueno, trabajar por qué es lo que no te da confianza, como para tratar de que esa gente acceda a la vacuna. Pero en Argentina se habla de que va a haber un pase sanitario como más instaurado, como más aplicado a megaeventos gigantes con mucha gente o espacios cerrados, que supuestamente dejó esbozar que iba a suceder, pero que no iba a implicar la vacunación obligatoria. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Crees que Bueno, yo tendría quizás, que... porque la vacunación obligatoria eventualmente podría llevar a muy largo plazo a la vacunación compulsiva. Y el pase sanitario es, vos querés participar de determinado tipo de eventos, bueno, tenés que vacunarte, porque para entender de qué se trata el pase sanitario hay que entender que la vacunación tiene un beneficio individual, la persona que se vacuna previene las formas graves, las hospitalizaciones y la muerte por COVID, pero también hay un beneficio colectivo, porque si se llega a ese 95% de cobertura de vacunación, hay menor circulación del virus. Entonces, lo que yo creo es que las decisiones que tomamos no tienen que ver solamente con lo que nos pasa a nuestro cuerpo, sino también a lo que le pasa a los demás. Entonces, para mí, yo el pase sanitario lo veo como, bueno, no te querés vacunar por tu propio bien, por tu propia salud, bueno, y vos querés ir a este recital, a esta fiesta, a este partido de fútbol, te tenés que vacunar. Y obviamente lo que hay que hacer es poner gaseos, poner lugares para vacunar in situ y de esa manera también como hacer la vacunación. Pero por supuesto que estoy con vos en que siempre es mejor desde la comunicación, desde la empatía y no desde lo obligatorio. Por eso nunca, por lo menos no se está hablando de poner la vacuna como una vacuna obligatoria, sino que, bueno, si querés hacer cierto tipo de actividades, te tenés que vacunar y si no, no las puedes hacer. No es que estás obligado a vacunarte. Sí, digamos, la nota que está desglosada, no es la nota radial, claramente dice que no es la idea de llegar a una vacunación obligatoria. Solamente lo que intentan hacer es marcar un pase sanitario para poder acceder a esto, ¿no? A eventos masivos con gran
aglomeración de gente y que por ahí pueda ser lugares en donde el virus pueda circular con más facilidad en aquellos que no están vacunados, digamos. Así que me parece que es una idea que me parece que puede servir para seguir conteniendo al virus frente a futuros brotes que vamos a seguir teniendo seguramente brotes hasta hasta esto que decís vos, Flor, ¿no? Llegar al 95% de cobertura y lograr que el virus de alguna manera esté contenido y que su circulación baje al máximo. Y de hecho, ¿sabes qué? Y ahí veía algunos mensajes que pasaban, que hablaban de Suiza. Sí. En otros países se está haciendo esto del pase sanitario. Otra vez, digo, no inventamos la pólvora. Este tipo de medidas se están haciendo en otros lugares, claro. Nosotros no inventamos nada. A ver, tal cual. De hecho, es como algo bastante lógico, si te lo pones a pensar, desde el punto de vista que siempre, y esto yo me acuerdo que lo dije en el vivo anterior, podemos revisar el archivo y recibir. El archivo. Pasen el tape, señor director, el tape. El archivo. Hablábamos de que la pandemia no se puede ver solamente como un problema sanitario, sino que es un problema que tiene diferentes aristas, ¿no? Está el tema sanitario, epidemiológico, pero también está la salud física, la salud mental, lo que es lo psicológico. Entonces es un tema súper complejo. Por lo tanto, en lugar de decir, bueno, como yo tengo gente que no se vacuna, entonces no hago más recitales, no, yo hago recitales, pero vienen los que se vacunan. O sea, a ver, es lo que hay que hacer para poder mantener determinado tipo de actividades. Entonces me parece como mucho más sensato eso, y es como, bueno, porque si no que todo 25% que se le ocurre no vacunarse, digo, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Tal cual, sí, es algo que tiene que ver con esto de lo colectivo y no pensar en uno solo, sino pensar en el conjunto, digamos. A veces está un poco devaluado ese pensamiento, ¿no? Como que piensan que esto de pensar en conjunto cuesta un poco, pero creo que en este caso, y la pandemia lo ha demostrado de manera clara, que si trabajamos en equipo podemos salir, y hoy estamos viendo muchísima más circulación, eventos con aforos del 100%, y el nivel de contagios y de internaciones está en los niveles más bajos desde que arrancó la pandemia, con lo cual acá hay una única respuesta que tiene que ver con que las vacunas funcionan, porque si no hoy estaríamos de nuevo en 40.000, en 50.000 casos, porque si no esto no se hubiera frenado, así que significa que el plan de vacunación funciona y es evidente. No, lo que quiero decir, porque me imagino que vamos a pasar a otro tema y quiero como decir algo antes. No, seguí, dale. Habría que ver por qué algunos profesionales de la salud no recomiendan la vacunación. Os dejo la pregunta abierta. Sí. Sesgos propios. No tiene que ver con la falta de evidencia científica. O sea, ¿qué intereses hay detrás de algunos profesionales para no recomendar la vacunación? Aún sabiendo que, de hecho, incluso la vacunación pediátrica, que ya tenemos datos con Sinopharm en Argentina, pero que además cada día se agregan nuevos países que están vacunando niños y niñas a partir de los 5 años con vacunas de ARN mensajero como la vacuna de Pfizer. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de 95% de cobertura, hablamos de la población total, no 95% de los mayores de 18. Entonces, se necesita vacunar a niños y niñas para protegerlos a ellos, porque no están exentos de complicaciones. Son menos frecuentes, pero no son imposibles, para protegerlos a los niños y a las niñas, pero también para proteger a quienes los rodean. Entonces, otra vez, lo que yo digo, porque a mí me lo preguntan un montón y a veces no llego a contestarlo, ¿no? Pues como medio poder contestar todo, es, bueno, ¿por qué mi pediatra dice espera? Entonces yo sigo diciendo, yo ni sé quién es el pediatra de esa persona, pero digo, ¿esperar qué? ¿Esperar qué? ¿Y vos qué crees que es lo que ellos piensan? ¿Por qué crees que ellos piensan en esperar? ¿Pensás que es una cuestión de cubrirse desde el punto de vista médico-legal con en algunos casos, vacunas que por ahí no tienen completas la fase 3? Porque, a ver, Sinopharm todavía no tiene publicada la fase 3, pero bueno, desde las sociedades más importantes se avaló la aplicación de la vacuna tanto en adultos como en niños y sabemos que es segura y es eficaz. Pero por ahí ellos desde el punto de vista legal pensarán que, digo, te estoy hablando, No, me parece súper importante aclarar algo.
ningún, digamos, ni Pfizer ni Sinopharm tienen estudios de fase 3 en niños. Lo que tienen son estudios puente, ¿sí? Que son, es decir, que son resultados preliminares de fase 3, ¿sí? La diferencia es que Pfizer los publicó y Sinopharm no los publicó. Pero no quiere decir que en uno estén unos datos y en otros no estén. Están en unos publicados y en otros no. Eso está buenísimo aclararlo, está buenísimo. Sí, también, dale. Bueno, nosotros tenemos nuestra autoridad regulatoria, que son MAT, ¿sí? Así como Estados Unidos tiene FDA y Europa tiene la EMA. ¿Quién tiene que aprobar o no el uso de una vacuna en Argentina? ANMAT. Lo que pasó con la vacunación en pediatría fue una sucesión de hechos desafortunados donde salieron comunicados de algunas sociedades científicas que tienen mucho peso y eso ya hizo que se arranque con el pie izquierdo de alguna manera. Ahora, después esas mismas sociedades científicas, cuando tuvieron acceso a estos resultados de los estudios puente de Sinopharm, salieron a recomendar la vacunación en pediatría. Ya tenemos los datos del informe de la CONASEVA, de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, con más de 2 millones de dosis aplicadas en pediatría y donde se vieron 153 eventos adversos y todos fueron leves y pasajeros. Entonces, con toda esa información, no hay ningún motivo para no recomendar la vacunación en los niños y las niñas. Y de hecho, hay para así hacerlo. Y también, veamos, porque conozco muchos casos que el pediatra dijo, espera, no sé bien esperar qué, pero obviamente eso después termina siendo una decisión de los padres, ¿no? Porque digo, la verdad es que es difícil, porque esperar a tener COVID y ver si tenés un síndrome inflamatorio multisistémico, ver si tenés un long COVID con síntomas más de 12 meses, porque digo, claro, vos decís, es muy poco probable, pero si le pasa a tu hijo es el 100% de los casos. Obvio. Es importante eso que decís. Digamos, los porcentajes son porcentajes, pero cuando te pasa a vos, sos el 100%, para vos, para tu hijo, para lo que sea. Con lo cual, todo aquello que se puede prevenir, y en este caso lo podemos prevenir con una vacuna que es segura y que las sociedades te están diciendo. Flor es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y te están diciendo que es segura y que es necesaria para seguir trabajando en ponerle fin de alguna manera y controlar la pandemia. Por lo cual, Flor, es sumamente importante. y pensaba recién, ¿no? Antes de irnos del tema de Omicron, que era uno de los más preguntados, ¿crees que, así como pasó con Delta, que creíamos que no iba a llegar y hoy tenemos el 95% de circulación, ¿crees que con Omicron, con el simple hecho de cerrar las barreras sanitarias, que creo que ya llegamos tarde al cierre de fronteras sanitarias, es suficiente como una medida para aislar, otra vez volver a recurrir al aislamiento como si fuese una medida salvatoria? Esa es va a ser la primera pregunta, si crees que hay que hacer un cierre sanitario. Y la segunda que pensaba recién, y ya tirando un puente al próximo tema que va a venir, con respecto a la responsabilidad de los equipos profesionales, creo que tiene que ver con una responsabilidad individual y obviamente colectiva del equipo de trabajo con respecto a la actualización en determinados temas que es sumamente necesario. Y hace unos días te lo había preguntado en el video que estabas con Matías Muñoz de Ciclo Positivo, con respecto al concepto de indetectable intransmisible, que también costó mucho que los profesionales tengan un arraigo, que entiendan el concepto, que lo estudien y que lo lean. Entonces, pienso que es una responsabilidad personal actualizarnos. Desde que empezamos el estudio de la medicina, a los quienes se han recibido ya hace más de 10 años, 5 años, todos los conceptos cambiaron, todos los conceptos van evolucionando. Entonces, creo que si hay nuevas evidencias, quedarse en conceptos que son sumamente antiguos, yo que todos estamos acá, somos muy, muy jóvenes para la medicina, pero hemos visto en muchísimas especialidades, en muchísimos temas, muchos cambios. Entonces, creo que tiene que ver con una responsabilidad individual y profesional de decir, bueno, en esto me tengo que actualizar, y por más de que algo que yo no estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no puedo decir a mis pacientes, esperen. Creo que esto para la gente que nos está viendo también, cuando vas a un profesional y te dice, esto espera, no sé qué, dudá de tu médico también, y permitamos dudarnos, de cuestionar al profesional, así como ahora nos están cuestionando si somos gente anti-pro vacuna, ¿no? La verdad es que a mí, yo también permito, yo soy respetuoso de mis colegas también, pero a la vez cuando escucho este tipo de cosas me hacen ruido, y bueno, nada, lo relacionaba también
con esto, indetectable, intransmisible, ¿cuánto costó que los profesionales lo puedan entender? Y es equiparable, todo equiparable. Sí, bueno, si querés te contesto primero de las restricciones Sí, para las personas que vienen de África, que, bueno, es como una especie de ganar tiempo, porque Omicron, digamos, eventualmente va a llegar, va a así como llegar. ya hay otros países vecinos que tienen algún que otro caso, es esto un poco que te decía de las variantes, ¿no? Si es una variante igual o más transmisible que Delta, digamos, va a llegar, pero el tema es cómo nos encuentran las nuevas variantes, que ya nos pasó con Delta. Si nos encuentran muy vacunados y vacunadas, puede haber un aumento de los casos sin que eso signifique necesariamente unas muertes, pero si nos encuentra o parcialmente vacunados porque tenemos la primera dosis y la segunda dosis no, esto es un problema, lo de parcialmente vacunados es un problema especialmente entre los 18 y 40 años, que hay mucha gente que tiene la primera dosis y un poco suelo decir en las charlas que doy sobre vacunas esto de que las vacunas son víctimas de su propio éxito, ¿no? Entonces, como gracias a las vacunas ya estamos con menos casos y Tal con un cual, nivel Tal de cual, tal casi cual. disminuye la entiendo. presión del riesgo de enfermedad y Bueno, las personas piensan que ya no hace falta vacunarse, ¿no? Entonces se forma como un círculo vicioso mediante el cual, bueno, pero si no completamos esquemas estamos más susceptibles, entonces hay que completar esquemas. Para la gente que todavía tiene dudas respecto a las vacunas, lo que les quiero decir es que el mundo sin vacunas, esto lo dijo un colega que respeto mucho, el mundo sin vacunas en general, sería como una pandemia constante por COVID, es decir, incompatible con la vida. Llevamos 2 años, todos saturados, todos como sociedad. Imagínense cómo sería un mundo sin vacunas. El COVID un poco vino a demostrar cómo se comporta un virus nuevo, para el cual somos todos susceptibles, que no tenía vacuna y que recién ahora está empezando a tener algunos tratamientos para ciertos casos y con algunas limitaciones, ¿no? Entonces digo, eh, mejor prueba de la eficacia, de la seguridad y de lo útiles que son las vacunas no hay. Estamos hablando de esto, ¿no? Lisa y llanamente esto. Así que bueno, creo que está buenísimo que como profesionales de la salud podamos, como decía antes, escuchar las dudas, responder las dudas, y va a haber igual un pequeño porcentaje que aunque le digan lo que le digan no lo vas a convencer, pero ese pequeño porcentaje se va a ver beneficiado por todos los que nos vacunamos. tal cual, tal cual. Eso